Buen día, profesor y compañeros. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio al reto de la semana número 8, que tiene que ver con el tema de técnicas y hábitos de estudio. Iniciamos entonces con el video de Damián Pedraza, conocido como el traductor de la ingeniería, y su video se llama El secreto para aprobar. Damián nos dice que la manera de estudiar es algo completamente subjetivo y personal, pues lo que le funciona a una persona puede que no le funcione a otras. De lo primero que nos habla es de definir qué es estudiar. Estudiar es un proceso personal a través del cual investigamos sobre un tema, interpretamos información para poder comprender ideas y luego ponerlas en práctica. Estudiar es básicamente la oportunidad de desarrollar nuestra cabeza. No es solo absorber información, no es solo memorizar fórmulas, va más allá de guardar información. Ahora sí, nos vamos a adentrar entonces en las técnicas de estudio que para él han sido efectivas. Lo primero es estudiar con sentido, es decir, que debemos identificar para qué estamos estudiando, qué es lo que debemos estudiar y en qué me afecta. Debemos tener una conexión y apropiarnos de los temas. A su vez, los temas deben estar conectados con algo que realmente nos apasiona, verlo como un desafío, es decir, convertirlos en una meta. La segunda técnica nos habla de que primero son los conceptos y después las prácticas. Hoy en día es muy frecuente que la teoría se vea de manera muy superficial para poder ir a la práctica más rápido, pero esto es un concepto completamente errado. Lo fundamental es priorizar los conceptos y entender las ideas a fondo para luego sí ir a la práctica. Técnica número 3. Los apuntes conceptuales. Es fundamental tener apuntes o registros físicos donde podamos ir a consultar información. Esos son el registro de cómo nuestra cabeza ordenó los conceptos. Acá también nos hace una sugerencia y es tener los apuntes teóricos y los prácticos por separados. Técnica número 4. Sin fuentes no hacemos nada. Nos sugiere recurrir siempre a los libros. De esta forma nos permite obtener más información y crear un apunte conceptual mucho más completo. La técnica número 5 nos habla de cuestionar. El pensamiento crítico es una herramienta y cuestionar todo nos permite entender mucho más fácil. Esto se convierte también en una manera de pensar. La técnica número 6 nos habla de explicar. Cuando le explicamos a otra persona, estamos obligados a reorganizar nuestras ideas. No solo ayudamos a otra persona, sino a nosotros mismos. Esto nos sirve y nos funciona como práctica. La técnica número 7 nos habla de traducir con nuestras propias palabras. No es quedarnos entonces con los conceptos técnicos, sino tratar de explicar de manera más sencilla y con nuestras propias palabras hasta que podamos ir perfeccionando. Lo anterior va generando recordación y nos ayuda a entender mucho mejor. El esfuerzo dirigido es la técnica número 8. Nos dice que no es la cantidad de tiempo que invertimos en el estudio, sino la manera en que lo hacemos. Es decir, debemos ser muy eficientes y optimizar los recursos que tenemos. Técnica número 9 nos habla de convertir el estudio en un ritual, es decir, lograr que sea una experiencia agradable y que podamos disfrutar. Podemos crear entonces un ambiente cálido, prender una velita, usar los lapiceros que nos gusten, etc. Técnica número 10. Ser muy exigentes con el profesor. En otras palabras, desde que el profesor sea receptivo, va a mejorar con cada pregunta que los estudiantes puedan hacerle. Nos recomienda hacerle muchas preguntas al profesor. Y la técnica número 11 es cuidar la caligrafía. Escribir bien nos garantiza una comunicación efectiva. Por otra parte, Carlos Hernández, en un corto video llamado Cómo estudiar tan perfecto que parece ilegal, nos hace ver la técnica de estudiar como algo muy sencillo.
Comenzó ingresando a todas las clases como si fuera un requisito, pero no era suficiente, no bastaba, pues había temas que se le dificultaban. Por eso se veía obligado a estudiar por su propia cuenta. Comenzó ingresando a todas las clases como si fuera un requisito, pero no era suficiente, no bastaba, pues había temas que se le dificultaban. Por eso se veía obligado a estudiar por su propia cuenta. Y justamente esa es la clave. Cada que se sentaba a estudiar por su cuenta se enfocaba en los temas en los que no era tan fuerte, complementaba lo que aprendía en las clases con el tiempo de estudio que invertía por fuera. En conclusión, Carlos Hernández nos dice que la técnica o la sugerencia es repartir todos los temas que se van a estudiar a lo largo del semestre. Vamos ahora con el video de Adriana Sola Pastor llamado Cómo estudiar inteligente y no duro, estudiar menos y lograr más en una triple carrera. Es importante aprender a estudiar y trabajar de forma inteligente. Lo primero que nos menciona es cómo aprendemos a aprender, cómo podemos absorber más información de manera más rápida en menos tiempo. Para esto nos da 4 tips importantes. El primero, él lo llama como afila tu hacha y hace referencia a que este nos ayuda a entender que la preparación es esencial para poder ser productivos. Tip número 2 se llama Entiende tu pincel antes de pintar. Aprender la metodología de un campo de conocimiento es indispensable para poder ser exitosos en el menor tiempo posible y con el menor esfuerzo posible. Cada dominio de conocimiento tiene una metodología propia. Por ejemplo, la regla de Pareto nos dice que el 20% de los esfuerzos genera el 80% de los resultados. Tip número 3, salir constantemente de nuestra zona de confort intelectual. Cuando memorizamos lo que nos impacta, podemos utilizar esto a nuestro favor, es decir, experimentando de forma práctica las informaciones teóricas. Y tip número 4, aplicar las técnicas de aprendizaje. El éxito está en aplicar las técnicas de aprendizaje, por ejemplo, Active Recall. Nos dice que tiene como filosofía forzar al cerebro a recordar sin ningún soporte, sin ningún tipo de soporte externo. Cuando usamos una técnica que es más difícil, nos forzamos más, entonces la carga emocional es superior y de esa manera logramos aprender o memorizar a largo plazo. Otra técnica es la llamada Space Repetition o repetición espaciada. Consiste en reducir las sesiones de estudio en cortas sesiones de revisión repetidas de forma frecuente en el tiempo. Es una increíble solución a la curva del olvido, un fenómeno psicológico que nos impide retener información por largos periodos de tiempo. Ambas técnicas requieren de mucha perseverancia y el beneficio es mejorar la fuerza de voluntad y la disciplina. Bueno, profesor y compañeros, hasta acá mi exposición. Gracias por la atención. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad.